Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Salta Sos Vos. Mi nombre es Facundo Camacho y en esta oportunidad vamos a comenzar, como cada domingo, con una nueva editorial económica. Vamos a seguir profundizando, como en los dos primeros programas de este nuevo segundo ciclo, acerca de cuáles son las variables macroeconómicas que realmente afectan o no afectan a la economía argentina, ¿sí? Vamos a tocar el tema de la inflación, el tema de la emisión monetaria, del Producto Bruto Interno, de las reservas internacionales, ¿sí? Y vamos a hacer un juego, vamos a combinarlas a todas ellas, haciendo un análisis de gráficos lineales de los últimos 22 años de la República Argentina. Vamos a analizar entonces los últimos 22 años de la República Argentina para que podamos entonces analizar cuáles son los efectos de la economía argentina, ¿sí? Vayamos entonces, por favor, a la primera placa, ¿sí, señor director? Aquí en esta primera placa, en este gráfico, ¿sí?, de línea, lo que vemos aquí son los últimos 22 años de la economía argentina. Este gráfico lo que nos muestra a nosotros aquí es la variación porcentual del Producto Bruto Interno a lo largo de los últimos 22 años. Están todos los años, fíjense. Hagamos el análisis principalmente de este primer gráfico. Tenemos el año 2000, 2001 y 2002. 2000-2001 fue la gran crisis de la Argentina. Allí se ha vivido el corralito, el corralón, ¿sí? Realmente una crisis no solamente social y económica, sino también institucional. Hemos tenido 7 presidentes, ¿sí?, en casi una semana. Fíjense, en el año 2000 tuvimos un Producto Bruto Interno, una economía que caía, era negativa en el menos 0,79%. En el 2001 tuvimos una caída también de la economía, menos 0,4%. Después en el 2002, cuando ya salimos de la convertibilidad, hasta el 2001 estaba la convertibilidad, es decir, que un peso valía $1, ¿sí? Cuando salimos en el año 2002 se produce una gran devaluación y esa gran devaluación, una gran inflación, ya vamos a ver el gráfico de inflación de los últimos 22 años también, y eso provoca una gran caída de la economía en más del 10%, ¿sí?, negativo. Luego viene la recuperación de la economía, ya en un nuevo gobierno, luego de que se va Duhalde, en un nuevo gobierno asume Néstor Kirchner, comienza un nuevo ciclo de la economía argentina. Y es cierto que esa primera devaluación, esa salida de la convertibilidad, que era prácticamente una falsedad de $1 vale un peso, comienza a valer $1 aproximadamente entre 2 y 3 pesos, ¿sí?, entre 2022 y entre 2002, perdón, y 2003. Esto sumado al auge de los commodities internacionales, sobre todo también de alimentos, le permite a la Argentina, a través de la soja, comenzar a tener grandes ingresos de dólares a través del campo, ¿sí? Y comienza entonces un proceso de recuperación de la economía, y fíjense en que para el año 2003 la economía crecía casi al 9%, fíjense, año 2003 8,84%, ¿sí? Tasas chinas prácticamente, fíjense, en los próximos años la economía crece de entre el 8 y el 10%, fíjense, en 2004 el 9%, 2005 8,85%, 2006 8,05%, 2007 el 9%, ¿sí? En 2008 el 4% todavía crecía la economía argentina, y se produce en el mundo una crisis internacional, ¿sí?, en Estados Unidos por las grandes hipotecas, ¿sí? Esto repercute en el mundo, y en la Argentina recién comienza a llegar allá para el año 2009, ¿sí? La economía ve reflejada esta crisis internacional, le pega también a la Argentina y cae en un menos 6%, casi el 6% de una caída, ¿sí?, negativo. Luego hay una fuerte recuperación de la economía ya para el año 2010, del más del 10%. En el 2011 la economía sigue creciendo al 6%. Y fíjense en que ya a partir, ¿sí?, del 2012 en adelante hay una irrupción en la economía argentina. Comienza a haber un zigzag
en la gráfica que representa la realidad de la Argentina, la economía de la Argentina, y podemos decir entonces que aquí hay dos o tres periodos, dos intervalos para poder analizar, ¿sí? En el primer periodo hemos tenido la caída de la Argentina, de la economía, 2000, 2001, 2002, luego una fuerte recuperación que va del año 2003 al año 2011, ¿sí? Con un pequeño, digamos, o importante, también pequeño, pero importante paréntesis así, en el año 2009, pero producto de la crisis internacional, no por una causa de la economía argentina. Por eso es que podemos tomar el periodo de 2003 a 2011 como los mejores años de la economía argentina de los últimos 22 años que estamos analizando en este gráfico, en esta editorial. Luego del 2012 en adelante viene un nuevo ciclo económico en donde tenemos puntos altos y bajos, negativos y positivos. Hay años en donde la economía crece, en otros años cae la economía, es negativa. Sí, en los años de elecciones crece la economía, en los años donde no hay elecciones cae la economía. Sí, luego tenemos la pandemia, fíjense, en el año 2020 cae un 10%, así como también había caído allí en la crisis del 2002, luego de salir de la convertibilidad. En el 2021 se vuelve a recuperar, como sucedió también en el 2003, y ya para el año 2022, bueno, tuvimos un crecimiento del 5%. ¿Sí? Esto como para hacer un análisis que en los últimos 22 años de la economía argentina tenemos tres intervalos, ¿sí? O tres periodos en donde podemos analizar claramente uno de ellos del 2003 al 2011 como gran exitoso, y desde el 2012 en adelante una economía ya totalmente complicada, ¿sí? Vayamos a la siguiente placa, por favor. En esta placa nosotros vamos a comparar lo que es el Producto Bruto Interno con la emisión monetaria. Fíjense en que para el año 2000-2001 la emisión monetaria cayó, ¿sí? Es la línea que está en color naranja, y en color azul es el Producto Bruto Interno, es decir, la economía de la Argentina, ¿sí? Lo que produce la economía en bienes y servicios finales a lo largo de todo un año. En 2000-2001 cae la emisión monetaria y también cae la economía, ¿sí? Hay una correlación, un paralelismo, ¿sí? La relación es directa, cae la emisión monetaria, cae la economía. Luego fíjense en que para 2022 todavía la economía sigue en caída, pero la emisión monetaria comienza a subir, ¿sí? Para 2003 ya la emisión monetaria llega a casi el 30% y la economía argentina allí sí crece, ¿sí? De forma muy positiva, casi llegando al 9%. Y así sucesivamente en todos estos años que habíamos mencionado en la primera placa, de los mejores años de la economía argentina, de los últimos 22 años analizados. Fíjense, línea azul, la economía argentina, todo positivo, que va del 8 al 10% en su economía que crece. Y luego en naranja también la emisión monetaria, que incluso va por arriba de la economía, ¿sí? Que también había crecido en todos estos años, ¿sí? Y tenemos allí entonces como una relación directa: crece la emisión monetaria, también crece la economía. Pero luego, fíjense, tenemos, bueno, la crisis del 2009, como habíamos visto en el primer gráfico, cae la economía, también cayó la emisión monetaria, y nuevamente en 2010, 2011 comienza a subir la emisión monetaria, comienza a subir nuevamente la economía, y luego se ve reflejado aquí el tercero o segundo ciclo de la economía argentina desde el año 2012. Desde el año 2012 vemos el Producto Bruto Interno en línea azul como va haciendo una especie de zigzag, ¿sí? Y la emisión monetaria, que va en la línea naranja, va en un constante crecimiento, ¿sí? La pendiente, la tendencia es alcista y muy constante, alcista y muy constante. Y aquí es donde no tenemos un paralelismo como lo teníamos en el primero y en el segundo ciclo, en donde la relación era directa. Del 2000-2001 la emisión monetaria cayó y cayó la economía argentina. Desde el 2003 al 2011 la emisión monetaria creció y también creció la economía. Hubo una relación directa, hubo una lógica, pero desde el 2012 en adelante, ya en el segundo o tercer ciclo
¿sí? En este tercer paréntesis de la economía argentina en los últimos 10 años, es como que la emisión monetaria tuvo una pendiente, una tendencia alcista, y la economía argentina en algunos años crecía y en otros años la economía caía. Entonces ya no tenía una relación directa, ya no tenía la lógica de los 10 primeros años que hemos analizado. Vayamos a la tercera placa, por favor. En la tercera placa lo que vamos a ver aquí es la emisión monetaria, ¿sí? En esta placa lo que tenemos entonces es la emisión monetaria. En esta placa tenemos justamente lo que ya habíamos visto en el segundo gráfico, la relación entre la emisión monetaria y el Producto Bruto Interno, ¿sí? Una relación directa en los 10 primeros años, y en los últimos 10 años una relación que no tenía lógica, ¿sí? Que no tenía el paralelismo de los 10 primeros años. Aquí nuevamente las volvemos a representar. Vayamos al siguiente gráfico, el de la inflación, ¿sí? Fíjense en de la inflación, ¿sí? Y yo incluso le puse este gráfico nuevamente a la emisión para compararlos nuevamente. La inflación en la Argentina, fíjense, fue negativa en el 2000-2001 porque fue la crisis, ¿sí? Prácticamente la gente no compraba porque no tenía poder adquisitivo, no tenía dinero, entonces las ventas cayeron y los precios obviamente cayeron, entonces hubo deflación, no es que hubo inflación, hubo deflación, ¿sí? Fue negativa la inflación. En el 2002 fíjense en cómo llega a casi el 41% la inflación, o mejor dicho el IPC, el índice de precio del consumidor, que es uno de los índices que abarca la inflación. Llega a ese punto porque aquí está la salida de la convertibilidad, hubo una devaluación del 300%, un dólar que representaba un peso pasó a ser un dólar igual a 3 pesos, entonces eso produjo una inflación en la Argentina y llegó el IPC al 40%, ¿sí? Casi 41%. Luego, en la recuperación, como habíamos visto, desde el 2003 al 2011, la recuperación de la economía, la inflación pasa a ser más digamos como más regular, ¿sí? Se mantiene allí, comienza en el 3% y luego va subiendo de a poquito y se mantiene entre el 7 y el 9-10%, no supera el primer dígito, ¿sí? Los 10 puntos, ¿sí? Los 2 dígitos, ¿sí? Entonces, fíjense nuevamente en el gráfico anterior, vayamos al gráfico anterior, como la emisión monetaria aquí, que desde el 2003 al 2011, fíjense en cómo sube la emisión monetaria, pero en el siguiente gráfico, en donde vemos la inflación, aquí tenemos la parte del gráfico de la inflación como más chata. Y luego desde el año 2012 en adelante, la inflación comienza a reflejarse con una tendencia alcista. En el gráfico lineal se puede ver claramente desde el 2012 en adelante la inflación cada vez va creciendo con más fuerza, ¿sí? Pero en el gráfico anterior, ¿sí? De la emisión monetaria se puede ver que también hubo emisión monetaria y sin embargo no generó un gran impacto en la inflación, ¿sí? En este gráfico de inflación en los primeros años, ¿sí? Ya vamos a terminar de argumentar este gráfico con los siguientes gráficos. Fíjense en los primeros años, entonces cómo la inflación, ¿sí? Con el crecimiento de la economía y con la emisión monetaria, refleja ciertos niveles de inflación, pero no tan pronunciados ni tan alcistas como sí se ve desde el año 2012 en adelante, cómo se escapa claramente la inflación en esos años. Vayamos al siguiente gráfico. Nosotros en las editoriales económicas anteriores hablábamos de la importancia de las reservas de dólares de una economía y fíjense entonces aquí, 2000, 2001, 2002, que es donde la economía argentina, habíamos visto en el primer gráfico cómo cae su economía entre la crisis, el corralito, el corralón, la crisis social, económica, política, institucional, caen las reservas. Este es el gráfico de las reservas de dólares del Banco Central y de todo el sistema financiero, ¿sí? Estos son todos datos del Banco Mundial, ¿sí? Lo aclaro, todas las gráficas y todos los datos, ¿sí? Todos los gráficos son datos del Banco Mundial en donde refleja
que hay una caída de las reservas y también una caída de la economía entre 2000 a 2002. Después comienza desde 2003 en adelante una recuperación de la economía, lo habíamos visto en el primero y segundo gráfico, y también hay un aumento de las reservas en dólares del Banco Central de todo el sistema financiero. Entonces fíjense en cómo se ve claramente el gran aumento, ¿sí?, hasta el año 2011, que comienza un punto de inflexión. Incluso en el 2012 se ve más claro cómo comienzan a caer las reservas, ¿sí?, del sistema y del Banco Central, ¿sí? Fíjense, este es el gran punto de relación, porque en el gráfico anterior donde se puede ver la inflación, en los años del 2003 al 2011 hay una inflación, pero no tan alcista como desde el año 2012 en adelante. Del año 2012 en adelante comienza a haber una fuerte inflación año tras año, producto de que en el gráfico, fíjense aquí donde están el total de las reservas, desde el 2012 en adelante comienzan a caer las reservas. Caen las reservas y luego para la presidencia de Macri, en donde pide grandes préstamos internacionales, vuelven a subir las reservas con los préstamos al FMI y a la banca internacional, pero luego nuevamente desde el 2018 en adelante comienzan a caer las reservas porque fue allí cuando comenzó el tema de las corridas cambiarias, nuevamente se impuso el cepo, ¿sí? Lo que queremos mostrar aquí entonces es justamente que la importancia de las reservas es lo que provoca la expansión o la caída de una economía, la expansión o la contracción de la economía. Cuando hemos tenido caídas desde el año 2000 al 2002 de las reservas, se ha caído la economía argentina, incluso entró en una gran crisis. Desde el 2003 al 2011, cuando crecieron las reservas, como lo vemos en este gráfico, las reservas de dólares, fue allí donde la economía argentina realmente creció, lo hemos visto en el primero o segundo gráfico, ¿sí? Fue allí donde realmente la economía creció, 2003 al 2011. Y del 2012, cuando vemos en este gráfico que comienzan a caer las reservas, ¿sí?, del Banco Central y del sistema financiero, es allí justamente donde comienzan los problemas de la Argentina, ¿sí? Luego comienza el tema del endeudamiento y eso hace que nuevamente suban nuevamente en la presidencia de Macri las reservas, pero nuevamente luego comienzan a caer porque no hubo una buena administración justamente de todas esas reservas. Y fíjense en este último gráfico, en donde se puede hacer una relación de la masa monetaria de pesos que hay en la economía argentina, dividido el total de las reservas, ¿sí?, en dólares. Entonces, si dividimos nosotros todos los pesos de la economía argentina, dividido las reservas de dólares que tiene el Banco Central y el sistema financiero, nos da un resultado, ¿sí? Es un cociente esto y nos da un resultado. Fíjense que desde el 2000 al 2002, justamente donde hubo la gran crisis política, institucional y económica, fue allí en donde la masa monetaria era significativa en comparación a las reservas, ¿sí? Porque las reservas habían caído. En el gráfico recién, podemos volver incluso, fíjense en este gráfico, hubo una caída de las reservas. Y en el gráfico siguiente vemos que esto se ve reflejado en el impacto de la economía porque la masa monetaria es más significativa. Entonces, allí llega a casi el 5% en el año 2001 cuando se produjo la crisis. Luego comienza a descender la masa monetaria, el impacto que tiene la cantidad de pesos que hay en la economía argentina. ¿Por qué? Porque si a eso se lo divide en la cantidad de las reservas totales que hay dentro de la economía argentina en esos años, ¿sí?, el cociente tiene un resultado mucho menor, porque habíamos visto en el gráfico anterior cómo habían aumentado desde el año 2003 al año 2011 las reservas en dólares. Entonces eso hizo incluso posible a que la economía argentina pueda crecer, ¿sí? Y fíjense en cómo del año 2012 en adelante se ve el mismo análisis. Del año 2012 en adelante comienza a verse reflejada la gran masa monetaria de pesos dentro de la economía argentina porque comienzan a caer las reservas. Entonces, si
dividimos nosotros la cantidad de pesos que hay en la economía argentina desde el año 2012 en adelante, dividido los dólares o las reservas del Banco Central y del sistema financiero que comienzan a disminuir, el cociente este tiene un resultado mucho mayor. Por eso es que el gráfico y la línea esta se puede ver con una tendencia alcista. Y allí comienzan los problemas de la Argentina. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos mostrar aquí es que, como lo veníamos diciendo en las dos primeras editoriales económicas, que el punto principal y la causa principal de todas es la administración de las divisas, de los dólares dentro del Banco Central y del sistema financiero de la economía. Porque incluso fíjense en el segundo gráfico, vayamos por último al segundo gráfico para volver a refrescar, aquí donde hubo emisión monetaria desde el 2003 al 2011, también hubo crecimiento de la economía argentina. Pero justamente desde el año 2003 al año 2011, en el gráfico número 5 se puede observar que aquí fue donde hubo una mayor cantidad de reservas en dólares en el Banco Central y en el sistema financiero. Luego del 2012 en adelante, cuando comienzan a caer las reservas, se ve reflejado en todos estos gráficos que hemos visto una caída de la economía, ¿sí?, en años pares, y una pequeña suba de la economía en los años impares donde había elecciones. Desde el año 2012 en adelante, cuando comienzan a caer las reservas internacionales, ¿sí?, las reservas en dólares del sistema, comienza a verse reflejado cada vez más la inflación, desde el 2012 en adelante sobre todo. Y también se ve una escapada de la emisión monetaria, que lo habíamos visto en el segundo o tercer gráfico, una escapada de la emisión monetaria con una tendencia claramente alcista, porque ante la caída de la economía argentina desde el 2012 en adelante, los gobiernos, tanto peronista, kirchnerista, como el gobierno también de Macri, sobre todo en los dos primeros años, no en los últimos dos, generaba también emisión monetaria para que no haya un descontento social hacia la clase política. Entonces, la persistencia de la emisión monetaria sin que haya un crecimiento real de la economía de bienes y servicios finales de nuestra economía argentina es lo que provocó la inflación en la Argentina. Pero obviamente que esa emisión monetaria persistente es una segunda causa a la causa principal de todas, que es la caída de las reservas en dólares de nuestra economía, porque hemos visto entonces cómo cuando hay gran cantidad de reservas internacionales en nuestra economía, a pesar de que haya emisión monetaria, no se ve reflejados altos niveles de inflación, e incluso se vio que desde el 2003 al 2011 en estos gráficos la economía tuvo los mejores años, creciendo entre el 8 y el 10% a tasas chinas. Entonces hasta aquí hemos llegado a la editorial de este programa, y por favor seguimos con más. Entonces, Salta Sos Vos.